Abrimos nuestras Biblias de nuevo a Nehemías capítulo 7. Empezando en el versículo 5, dice así la palabra del Señor. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani y Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Lam, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 677. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Sacerdotes: los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Versículo 46. Sirvientes del templo: los hijos de Sija, los hijos de Hasuta, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meuim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón. Versículo 61. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Esta es la palabra del Señor. Nehemías entonces ha llevado al pueblo judío a terminar, como vimos, una de las obras de ingeniería más impresionantes. Digo impresionante no por el tamaño, de nuevo, no por su belleza, sino por el tiempo que le tomó al pueblo de Israel levantar el muro, 52 días. Pero como dijimos, Nehemías ahora se estaba dando cuenta que Dios tenía más planes para su pueblo. No era solo algo físico en Jerusalén. Dios tenía un propósito espiritual para ellos.
Dios quería restaurar la ciudad, restaurar a su pueblo espiritualmente. Y conociendo entonces este objetivo del Señor, Nehemías sigue principios bíblicos para su restauración. Y lo primero que hizo, como vimos, fue señalar porteros, guardas, que estuvieran bajo el mando de 2 hombres, Ananías y Anani, 2 hombres de su confianza. También señala cantores en Jerusalén. Él vuelve entonces a restablecer la adoración a Dios en la ciudad. Los judíos no solo necesitaban protegerse de sus enemigos físicos, sino también necesitaban volver a adorar a su Dios. Pero Nehemías también hace 2 cosas más. Él llama levitas, dice. Y también busca llenar la ciudad de Jerusalén, empadronando a todos los judíos que existían ahí según sus genealogías. Y estas acciones de Nehemías entonces nos sirven a nosotros como principios para tener una iglesia saludable entre nosotros. ¿Y cuáles son estos 2 principios? Bueno, necesitamos ser siervos comprometidos con la enseñanza bíblica. Nehemías también se había dado cuenta que su pueblo necesitaba instrucción, sus hermanos judíos. Y por eso es que dice el versículo 1 que él señaló levitas. Para el gobernador era claro que en el pueblo, eso es lo que él estaba viendo. En su pueblo abundaba la ignorancia de la palabra del Señor. El ejemplo más claro había sucedido durante la reconstrucción del muro, cuando muchos de los ricos oprimieron a los pobres en Jerusalén, a sus propios hermanos los habían oprimido. Y en ese ejemplo, en ese acto, Nehemías estaba viendo la gran ignorancia que había. ¿Cómo que ustedes están oprimiendo a sus hermanos? Si Dios había dicho por medio de Moisés que eso era prohibido. También Nehemías estaba viendo la mundanalidad entre ellos. Muchos de sus hermanos, como les dije, habían hecho ya alianzas con el mundo, aliados con los enemigos del pueblo de Dios, algo que también Dios les había prohibido. ¿Qué necesitaba entonces el pueblo? Necesitaba levitas. Ahora, ¿por qué levitas? Bueno, debemos recordar para qué servían los levitas. Los levitas, descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, había sido apartado por Dios, esa tribu, para una obra muy importante en Israel. Ellos habían sido puestos por Dios como sus ministros. ¿Y cuál era el ministerio que Dios les había dado? Bueno, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 33, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y dice esto de Leví en el versículo 8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo que de su padre y de su madre nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Y vean lo que les dice en el versículo 10: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces, Dios había apartado a la tribu de Leví para enseñarle a Israel la palabra de Dios. En Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11, de nuevo leemos lo siguiente: y Jehová habló a Aarón. ¿Quién era Aarón? Descendiente de Leví, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? Para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
Por medio de Ezequiel, Dios le dijo a Israel lo siguiente: y ellos, hablando de Leví, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Nehemías sabía que el pueblo necesitaba ser enseñado. Él estaba viendo una clara ignorancia en el pueblo de Dios, y le estaba viendo la necesidad de que el pueblo fuera enseñado, instruido en la palabra de Dios. Ahora, Nehemías sabía que lo que los judíos necesitaban no era conocer más matemáticas, ni ciencias, ni estudios sociales. Nehemías sabía que lo que el pueblo necesitaba era ser instruido en la palabra de Dios. Él sabía que si su pueblo iba a ser espiritualmente sano, debían conocer la palabra de Dios, deberían conocer la ley de Dios, sus estatutos. Ellos debían aprender a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre obedecer a Dios y desobedecerle. Y para ello eran necesarios aquellos ministros que Dios había apartado como sus ministros y siervos, los levitas. Hermanos, no es lo mismo que necesitamos nosotros como iglesia local. No necesitamos nosotros saber discernir lo santo de lo profano, aprender qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿No es eso lo que nosotros necesitamos? Por supuesto que sí. Si nosotros queremos ser una iglesia sana, debemos entonces estar comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor está interesado en que nosotros aprendamos su palabra. Ella, dice la Biblia, es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, Dios la envía con un propósito para nuestras vidas. Y Dios dice que esa palabra que Él envía va a ser lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y cuál es el fin de Dios enviarnos a nosotros su palabra? Edificarnos, para que seamos instruidos, para que crezcamos, para que seamos una iglesia cada vez más bíblica, para la gloria de Dios. Dios ha enviado su palabra con el fin de instruirnos. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo es que Dios hace para enseñarnos a nosotros su palabra? Bueno, no solo nos preservó su palabra en su providencia, pero también a sus iglesias Dios les da dones para instruirnos a nosotros, para enseñarnos su voluntad en su palabra. Maestros y ministros del nuevo pacto, como leemos en Efesios capítulo 4. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vean lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
Escuchen, ¿para qué es que Dios nos da estos dones? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si nosotros estamos comprometidos con nuestra iglesia y con su salud espiritual, debemos comprometernos con la enseñanza de la palabra de Dios entre nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comprometemos nosotros con la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia? Bueno, primero, reconociendo que nosotros debemos ser enseñados. Esos judíos en los tiempos de Nehemías, ellos debían entender, o sea, hemos hecho mal. Necesitamos ser enseñados por los levitas. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Reconocer primero que todo que cada uno de nosotros necesita ser enseñado. Nosotros no lo sabemos todo, no conocemos toda la palabra de Dios. No tenemos ese don que Dios le ha dado a ciertos varones entre nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos comprometernos con esto. Debemos reconocer que como pecadores ninguno de nosotros conoce la verdad a la perfección. Y necesitamos entonces varones que nos la enseñen. Y Pablo nos dice primeramente, es Cristo quien nos enseña. En Efesios capítulo 4, Pablo dice que nosotros, cuando el Señor nos salva, lo primero que hace es enseñarnos y aprendemos ¿a quién? A Cristo. Después le dice a los efesios que ellos sabían, así les dice, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. En el momento de nuestra conversión, el Señor nos enseña la verdad, nos abre los ojos a su verdad. Cristo nos enseña, pero también, como leímos en Efesios 4, Él nos da dones, como el Señor de su iglesia. Él nos da dones en nuestros pastores para que nos enseñen la verdad de Cristo a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos edificados, para que no seamos engañados por el enemigo, por hombres perversos. Pero también Dios nos ha dado hermanos en la iglesia, maduros, que nos pueden enseñar también a nosotros la palabra de Dios. Matrimonios maduros que pueden enseñar a los matrimonios más jóvenes. Hermanas, ancianas, de las que habla Tito 2, que pueden enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser buenos administradores de sus hogares. Nosotros también aprendemos de nuestros hermanos en la fe. Y debemos ser prudentes y saber que nosotros no sabemos todo sobre el matrimonio. Que hay cosas que a veces suceden en nuestro matrimonio, que hay hermanos que han pasado por esas cosas y nos pueden enseñar a nosotros esos principios bíblicos para superar esos problemas en nuestro matrimonio, o en nuestra vida, o en nuestro trabajo. Estar comprometidos con nuestra salud espiritual y la salud espiritual de la iglesia implica ser humildes y reconocer que nosotros no lo sabemos todo y que necesitamos ser enseñados. Aquel que desprecia la enseñanza bíblica demuestra orgullo. Yo no necesito ser enseñado, yo sé eso. No me diga eso, no me enseñe, no necesito instrucción. Entonces, ¿qué haremos nosotros si estamos comprometidos con la enseñanza bíblica? Hermanos, oraremos por nuestros pastores. Nuestros pastores estarán en nuestras oraciones continuamente. Si Satanás quiere destruir una iglesia, ¿por quién cree que va a ir? Por el liderazgo, por el pastor. Entonces oremos por él. Oremos por ese hombre para que esté comprometido con la predicación, con la enseñanza,
para que pueda entender la palabra de Dios que está estudiando para traérnosla a nosotros domingo a domingo. Oremos para que el Señor le ilumine su entendimiento, para que pueda aplicar la palabra de Dios específicamente y particularmente a nuestras circunstancias como iglesia local. Oremos por nosotros también. Si nosotros estamos comprometidos con la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios entre nosotros, oraremos por nosotros mismos también, para que cada domingo estemos dispuestos para escuchar la palabra de Dios, para que no haya distracciones entre nosotros, para que la palabra de Dios pueda ser aplicada a nuestra vida, para estar prestando atención continuamente a lo que está siendo expuesto. Nos involucraremos más con los sermones, con estudiar la palabra de Dios. La otra manera de comprometernos es reconociendo que nosotros también debemos enseñar a los demás. Nuestra fe no debe quedarse con nosotros, hermanos. Debe salir y llegar a otras personas. Primero, en nuestras familias, a nuestros hijos. Ellos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Y como padres, Dios nos ha llamado a enseñarles a ellos la palabra de Dios. Pues si nosotros somos una iglesia, estamos comprometidos con la salud espiritual de esta iglesia, instruiremos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Instruiremos a nuestros hermanos en la fe. Los exhortaremos constantemente. Estaremos al lado de ellos preguntándole, hermano, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué puedo orar por usted? Y aprendiendo de nosotros podemos entonces exhortar al hermano por medio de la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia que discipula, que hace discípulos. Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo mora la palabra de Cristo en abundancia en nosotros? Bueno, Pablo le dijo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es nuestra responsabilidad, enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Eso hace una iglesia que está comprometida con la palabra de Dios. Discípulos discipulando discípulos. Así debe ser una iglesia. También debe ser una iglesia evangelística. Hermanos, doy gracias al Señor por lo que he escuchado de esta iglesia. Por lo que escuché de la iglesia en Querétaro hace unos años, que separaban no sé cuántos días a la semana en todos los parques que hay en el centro de Querétaro. Estuvieron los hermanos predicando el evangelio. Nuestra iglesia debe hacer lo mismo. Debe ser una iglesia evangelística que busque que los incrédulos conozcan la palabra de Dios, conozcan el evangelio, con el propósito de que sean salvos y conozcan al Señor Jesucristo. El otro principio bíblico para ser una iglesia sana es ser siervos comprometidos con la membresía eclesiástica. El otro problema que nota Nehemías en Jerusalén y que reconoce que debe ser resuelto en el versículo 4, él dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Había un problema en Jerusalén. Estaba poco poblada la ciudad. Por décadas, la ciudad no le había ofrecido la seguridad ni los recursos necesarios a las familias judías para que pudieran permanecer en la ciudad. Las tierras vecinas habían ofrecido un mejor ambiente para ellos. En cuanto a seguridad, en cuanto a campos para poder cultivar, para tener sus ganados, y ellos ahí es donde vivían, en las tierras vecinas, no en Jerusalén. Pero ahora, habiendo levantado muros, ahora era el tiempo para repoblar Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Vean lo que dice el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías.
Nehemías nos cuenta con toda claridad que fue Dios quien estaba dirigiendo esas reformas de Nehemías. Fue el Señor quien puso en el corazón de Nehemías reunir a todo el pueblo y empadronarlo. ¿Con qué fin? Bueno, para que las familias que no vivían dentro de la ciudad dejaran sus casas, sus campos, sus pertenencias y se comprometieran ahora con la ciudad de Dios, con Jerusalén. Ir a vivir a Jerusalén no era una petición sencilla. Imagínense lo que sería para ustedes dejar sus hogares, sus posesiones, sus trabajos, los vecinos que tienen, su vida, para mudarse a otro lugar. Ayer hablaba con un hermano en Querétaro, un argentino, que él me decía, vea, y yo lo sé porque tenemos conocidos en Argentina no hay iglesias bíblicas, no hay iglesias reformadas, o por lo menos hay muy pocas. Y él empezó a ver las transmisiones, creo que de esta iglesia, y decidió dejarlo todo y venirse de Argentina a México, comprometerse con el Señor, dejarlo todo por comprometerse con una iglesia local. Bueno, esa es la petición que Nehemías le estaba haciendo a los judíos. Déjenlo todo y comprométanse con la ciudad de Dios, con Jerusalén. Vénganse para acá, vamos a repoblar la ciudad. Es igual que de difícil para nosotros. En el capítulo 11, si ustedes lo leen después, ahí Nehemías nos dice cómo algunos judíos que vivían fuera de la ciudad vuelven voluntariamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaban comprometiendo con el Señor y su pueblo. Ahora debemos ver algo sumamente interesante. Dios no solo pone en Nehemías el deseo de repoblar Jerusalén, sino que también le provee las instrucciones para que Nehemías sepa cómo debía repoblar Jerusalén. Vean lo que dice al final del versículo 5 al 7, dice, y hallé el libro, o sea, ese hallé no es, ¡ay, mira, qué casualidad! No, Dios hizo en su providencia que Nehemías encontrara el libro de la genealogía de los que habían subido antes. ¿Con quién? Con Esdras. Y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, este es otro Nehemías, no es el Nehemías del libro, del gobernador, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Bana. Dios entonces guió a Nehemías para que hallara la lista de los nombres de todos los judíos que habían regresado del cautiverio con Zorobabel, 93 años antes. Esa lista le iba a servir a Nehemías como un modelo para repoblar la ciudad. Si Dios iba a ser glorificado, el pueblo necesitaba ser edificado espiritualmente. Y eso iba a ocurrir cuando la ciudad de Jerusalén fuera repoblada. Y como les digo, esta lista le va a servir a Nehemías como un patrón. ¿Qué tengo que hacer yo para repoblar la ciudad? Aquí está el modelo. Esto es lo que tengo que hacer. Y si nosotros estudiamos esta genealogía que leímos en parte, en la misma lista que Esdras nos provee en Esdras capítulo 2. Esa lista está dividida en varios grupos de personas. Lo primero que leemos son de los líderes. Empieza en el versículo 7. Luego siguen los laicos o el pueblo, en los versículos 8 al 38. Luego los sacerdotes, de los versículos 39 al 42. Luego los levitas, versículo 43. Luego cantores en el versículo 44. Porteros en el versículo 45. Los sirvientes del templo en los versículos 46 al 56. Los sirvientes de Salomón en los versículos 57 al 60. Y por último, esa lista registra los que tenían una genealogía cuestionable.
en los versículos 61 al 65. Toda la congregación, dice esta lista, eran 49,707 personas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo le sirvió esta lista a Nehemías para repoblar la ciudad? Bueno, de varias maneras. Primero, esta lista en los tiempos de Esdras sirvió para determinar quién era un verdadero judío y por lo tanto quién era apto para volver del cautiverio a Jerusalén. En Nehemías, esta lista sirvió para saber quiénes estaban disponibles para repoblar la ciudad. Es decir, de todos los verdaderos judíos que habían vuelto 100 años antes, Nehemías podía saber quiénes estaban ahora disponibles para repoblar la ciudad. Segundo, esta lista también le sirve a Nehemías como una narración de tiempos pasados, de un siglo antes, que iba a servirle a Nehemías para motivar a sus hermanos a dejarlo todo para repoblar la ciudad. Un siglo antes sus padres habían dejado su seguridad, sus casas, sus vidas enteras, y se habían sacrificado para volver a Jerusalén. Una ciudad que estaba devastada cuando llegó ese primer pueblo, casi un siglo antes. Y ellos lo hicieron, sus padres, los padres de los judíos que estaban ahora en los tiempos de Nehemías, lo hicieron por amor a Dios y a Jerusalén. Bueno, esa lista le iba a servir a Nehemías para motivar a los judíos a venir ahora que los muros están levantados, que la ciudad está siendo reedificada, para volver y repoblar la ciudad, para motivarlos, para que imiten la fe de sus padres. También la lista le sirvió a Nehemías para identificar las distintas formas de servicio a Dios con las que todas esas personas estuvieron comprometidas décadas antes. Habían líderes, habían sacerdotes, habían levitas, cantores, porteros, siervos del templo. Cada judío iba a cumplir una función específica en la ciudad. Además, esta lista le serviría a Nehemías como el gobernador y el líder de los judíos para proteger la fe de Israel, manteniéndola pura, evitando inscribir como judíos a aquellos que no eran judíos, aquellos con genealogías cuestionables, aceptar como judíos a aquellos que no tenían esa ascendencia judía. Podía poner en peligro la vida espiritual de la ciudad, y eso era algo que Nehemías no iba a hacer. Nehemías había aprendido de la historia de Israel. Y por último, esta lista serviría a Nehemías como ejemplo de ese dar sacrificial del pueblo de Dios. En los versículos 70 al 72 se nos describe cómo todo lo que estos fieles judíos dieron fue algo que dieron sacrificialmente por la obra. Y eso sería un patrón de nuevo para los residentes nuevos en Jerusalén. Si usted va a vivir en Jerusalén, usted tiene que darle al Señor de manera sacrificial. Encontrar esa lista de nuevo no fue una casualidad. Providencialmente Nehemías la halló porque Dios, como les dije, está planeando una restauración espiritual en su pueblo. Y saber cómo repoblar la ciudad serviría a Nehemías para no atentar contra esa salud espiritual. Y de nuevo, si nosotros estamos comprometidos con la salud espiritual de esta iglesia, debemos seguir los mismos principios que siguió Nehemías. Pero ahora, no para poblar Jerusalén, para poblar la iglesia. Esta iglesia. Entonces, si queremos una iglesia saludable, debemos comprometernos con la membresía de esta iglesia local. Y ahora, ¿qué quiero mostrarles yo? ¿Qué quiero decir yo con estar comprometidos con la membresía de esta iglesia? Bueno, primero, que debemos estar comprometidos con que la membresía de esta iglesia
sea una membresía regenerada. ¿Qué es la iglesia? O mejor dicho, ¿quién es la iglesia? La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Es un cuerpo de personas que han sido salvadas por el Señor Jesucristo, que están congregadas alrededor del Rey del universo para adorarle a Él. El plan de Dios fue manifestar su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. La iglesia entonces es un pueblo sobrenaturalmente cambiado para someterse al señorío de Cristo. Y esa iglesia, nos dice el Nuevo Testamento, es una iglesia conformada única y exclusivamente por aquellos, como dice 1 Corintios 1:2, que son santificados o han sido santificados en Cristo Jesús. Esos son los miembros de la iglesia. O aquellos, como dice Efesios 1:1, que son fieles en Cristo Jesús. O aquellos, como dice Colosenses 1:2, son los santos y fieles. O como dice Romanos 1:7, aquellos que son amados de Dios, que han sido llamados a ser santos. Esos son los miembros de la iglesia. Todos aquellos que han sido bautizados en la muerte de Cristo, como dice Romanos 6. Y toda iglesia de Dios, esta iglesia local, debe estar poblada o constituida exclusivamente por creyentes, para aquellos que son santos y fieles. Eso si esta iglesia está comprometida con su salud espiritual. ¿Qué decía el registro que encontró Nehemías? Versículos 64 y 65. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Habían unos que decían ser judíos, buscaron su registro en esa genealogía y no lo encontraron. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿O qué hizo Esdras en sus tiempos? Fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Excluidos. Usted no puede demostrar que es un verdadero judío, no puede entrar a la ciudad. Si no se podía confirmar que estas personas eran verdaderamente judíos, que descendían de Jacob, debían esperar a un sacerdote que viniera con Urim y Tumim y Dios dijera que eran verdaderos judíos o no. Y no los dejaron participar de nada hasta que eso no se aclarara. Bueno, es el mismo cuidado que debemos tener nosotros el día de hoy, como iglesia local. Nosotros no deberíamos incluir dentro de la membresía de esta iglesia a personas a la ligera. Bautizar personas solo porque dicen que son cristianos. En Estados Unidos hay iglesias que hacen servicios de bautismo, iglesias calvinistas, y predican y al final dicen quién creyó en el Señor Jesucristo, quién quiere bautizarse, y vienen un montón de personas y los bautizan. Eso no es ser sabio. Eso no es seguir los principios que Nehemías nos está enseñando en la palabra de Dios. Debe haber un cuidado en nosotros por recibir a un miembro, en cómo recibirlo. Tiene que ser un verdadero cristiano para ser miembro de la iglesia, de esta iglesia local. Debe ser alguien que evidencia una vida de fe. Debe ser alguien que evidencia obediencia al Señor Jesucristo. Esos son los que deben ser bautizados. No solo porque profesan fe, no, debe haber fe en ellos, evidente en sus vidas, en cómo practican la vida cristiana. Esto puede parecer muy estricto. Es que esa iglesia, nosotros en Los Lagos tenemos como constitución de que nosotros
para aceptar a alguien como miembro, debe estar en la iglesia por lo menos 6 meses, visitándonos constantemente. Bueno, eso le puede parecer estricto a muchas personas. 6 meses. Cuando yo llegué a la iglesia en Los Lagos, cuando me expuse a la predicación del pastor que había, un pastor excelente, le dije a mi esposa, de esta iglesia no nos vamos más, nunca. Como al domingo después le pregunté yo al pastor, ¿a dónde tengo que firmar para ser miembro de la iglesia? En mi ignorancia. Pero mi deseo era ese. Bueno, el pastor me dijo, hermano, aquí no es así. Tiene que esperar 6 meses. Y 6 meses esperamos, mi esposa y yo. Pero a muchos les parece estricto que una iglesia tenga que ver cómo es que vivo yo mi vida, que tenga que examinarme a mí para ver si me admite o no dentro de la membresía. Pero eso es lo que Dios le pide a cada iglesia local que Él ha levantado. Que seamos cuidadosos en quién recibimos dentro de la membresía, porque deben ser cristianos. Deben ser dones que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. Deben ser piedras vivas, porque si no, esas personas van a traerse el edificio abajo. También debemos estar comprometidos con que sea una membresía diversificada. Esta lista en Nehemías nos muestra a nosotros lo diverso que era el pueblo de Judá. Habían sacerdotes, laicos, levitas, cantores, porteros. Y estos eran diferentes dones para el pueblo de Dios. Cada uno brindaba un servicio específico en Judá, en Jerusalén. Bueno, la iglesia muestra esa multiforme sabiduría de Dios, no solo en cómo Dios ha traído distintas personas a la iglesia, morenos, blancos, rubios, albinos, de otras razas, de otras lenguas. No solo así, también Dios muestra su multiforme sabiduría en cómo Él diversifica los dones que le da a su iglesia. No todos tenemos el mismo don. Unos somos boca, otros somos ojos, otros somos la oreja, otros somos un dedo, una mano, un brazo, una pierna. Otros no nos vemos, pero estamos ahí sirviendo, como los glóbulos rojos, como el hígado o el páncreas en el cuerpo. Cada uno haciendo un trabajo, una labor específica en la iglesia, con los dones que Cristo nos ha dado a nosotros, pero cada uno sirviendo en la iglesia para su edificación. Y si estamos entonces comprometidos con la salud de esta iglesia, debemos estar comprometidos, mis hermanos, con ejercitar esos dones que Dios nos ha dado. El mal más común que abunda en nuestras iglesias, mis hermanos, es esa mentalidad consumista que tenemos. ¿Cómo nos ha enseñado el mundo a nosotros a vivir? Bueno, yo voy a un restaurante, me siento, pago, y si ese bistec no está a término medio, lo devuelvo, porque me lo tiene que dar como yo lo pedí. Y aquí se tiene que hacer lo que yo diga, porque yo soy el que estoy pagando, yo soy el consumidor. Usted debe vivir para mí, para agradarme a mí. Esa mentalidad, mis hermanos, es desastrosa para una iglesia. Nosotros no podemos ser ese tipo de personas que llegamos a la iglesia a ser servidos como consumidores en el mundo. No, Dios nos ha dado dones no para mi beneficio, para el beneficio de esta iglesia local, para su edificación, para la gloria de la cabeza que es Cristo. Y nosotros debemos, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? No sé. ¿Sabe qué le decimos nosotros a los hermanos que nos dicen eso? Es que yo no sé cuál es mi don. Sirva y Dios le va a mostrar cuál es su don. Pero sirva.
Pregúntenle a los diáconos qué hay que hacer en la iglesia. Pregúntenle a los pastores, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Venga temprano a la iglesia, busque a un hermano, siéntese con él, conózcalo mejor, pregúntele, hermano, ¿qué está pasando en su vida? ¿Por qué puedo orar? Y Dios le va a mostrar en ese servicio para qué le ha dado ese don a usted. ¿Cuál es el don que le ha dado a usted para servir en esta iglesia local? Pero si nosotros estamos comprometidos con la membresía de esta iglesia, vamos a ejercitar nuestros dones. Los dones que Cristo nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y tercero, debemos ser una membresía sacrificada. En esa lista de Nehemías nos muestra a nosotros lo comprometido que estuvo ese pueblo con la obra. No solo dejaron la comodidad en la que vivían, en las tierras que estaban antes, dejaron eso para comprometerse con el pueblo de Dios, con Jerusalén. Pero también ellos dieron de lo suyo para seguir la obra en la ciudad. Bueno, si nosotros estamos comprometidos con esta iglesia, debemos estar primero que todo dispuestos a sacrificarnos nosotros primero por Dios y por nuestros hermanos, demostrando qué cosas son realmente importantes para nosotros. Hay personas que con su manera de vivir demuestran que el mundo es más importante que la iglesia. Pasan faltando los domingos. Y si ustedes se preguntan, yo siempre uso esta ilustración, es una ilustración bíblica, es de Pablo, del cuerpo humano. Por mi profesión me es muy fácil entender lo que Pablo está queriendo decir. Pero imagínense, si ustedes no sabían, el primer dedo del pie es importantísimo. Es el dedo más feo, ¿verdad? Pero es importantísimo para que nosotros podamos mantener el equilibrio. Sin el dedo gordo usted se va a caer muy fácilmente. Bueno, eso es el cuerpo humano sin uno de sus miembros. ¿Qué le va a pasar al cuerpo humano sin el dedo gordo? Va a ser debilitado. Lo que nosotros no entendemos muchas veces es que Cristo nos ha capacitado a nosotros, nos ha dotado con dones espirituales para el beneficio de esta iglesia local. Cuando yo me ausento de las reuniones públicas de la iglesia, cuando yo no estoy sirviendo con esos dones, estoy afectando a todo el cuerpo. Cuando usted no viene a la iglesia, cuando usted no sirve con sus dones, hermanos, usted está pecando contra el Señor porque está afectando, dañando a esta iglesia que Él ha levantado aquí en Guadalajara. Si estamos comprometidos con la salud espiritual de esta iglesia, con esta iglesia local, vamos a sacrificarnos nosotros por nuestros hermanos. Vamos a dormirnos temprano el sábado para estar temprano el domingo, para poder hablar con hermanos, para poder servirles, para sacrificarnos nosotros como Cristo se sacrificó por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué vamos a poner nosotros antes de nuestros hermanos? Unas horas más de descanso, mi comodidad, mis pertenencias. Hermanos, a mí el Señor una vez me enseñó cómo los ídolos que yo tenía en mi corazón. Nosotros plantamos una iglesia en el Pacífico de nuestro país. Por un año fuimos los 4 pastores cada 3 meses allá. Había un hermano entre nosotros que tenía un corazón misionero. El segundo año él iba con nosotros a la obra. El tercer año le dijimos, hermano, ahora usted va a ir solo allá.
pero el hermano no tenía carro, automóvil. Y yo tenía 2 carros, 2 automóviles. Y uno el domingo se quedaba estacionado en mi casa. Y yo pensaba, es que si le presto ese carro, me va a gastar las llantas, me va a gastar la gasolina, me va a gastar el aceite, le va a poner millas a mi carro. Un ídolo. Y después de que el Señor me humilla y me lleva, me confronta con mi pecado de idolatría, yo puse a disposición mi carro para el hermano. Y ahora hay una iglesia ahí, y ese hermano es su pastor. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? ¿Qué está por encima de nuestros hermanos? ¿Alguna posesión material? Nuestros hogares, Dios nos lo ha dado a nosotros para que sirvamos a nuestros hermanos. Debemos sacrificarnos por Dios y nuestros hermanos. Y segundo, si vamos a estar comprometidos con la salud de esta iglesia, vamos a sacrificarnos dando a la iglesia. De todo lo que Dios nos da, Él nos pide un poquito. Nuestras ofrendas a la iglesia son parte de nuestra adoración a Dios. Y es algo que nosotros debemos estar dispuestos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da a nosotros, darle a Él para que la obra en esta iglesia, en Guadalajara y en el resto de México siga. Entonces, hermanos, hay principios bíblicos para ser una iglesia sana, comprometernos con nuestros pastores, comprometernos con la adoración a Dios, comprometernos con una membresía regenerada y comprometernos con nuestro servicio en la iglesia, usando esos dones que el Señor nos ha dado. Pidámosle al Señor entonces que esta iglesia pueda seguir esos principios y que puedan ser edificados de tal manera que el único que importa en este universo, que es nuestro Dios, sea glorificado.